hermana presentar a su niña y también el cumpleaños de Michelle, sus 15 años. Y así lo vamos a desarrollar, dándole gracias al Señor. Luego vamos a estar preparando un video donde va a estar toda la historia de la iglesia desde su comienzo hasta donde el Señor nos ha traído. Y se está preparando ese video y luego lo vamos a compartir, no el día de hoy, pero sí en otro domingo lo vamos a compartir con la congregación. Así es que Dios ha sido fiel y nos ha traído hasta aquí, hermano, y nos ha guardado. El Señor nos ha guardado. Vea que Dios nos ha guardado a cada uno de nosotros, hermano, porque el comienzo pareció bien incierto. ¿Verdad, hermano Jesús? ¿Verdad, hermano Carlos, hermana Ana? El comienzo pareció bien incierto, pero fiel es el que lo prometió, el cual lo ha cumplido y lo va a seguir llevando hacia adelante, porque la obra es de Dios, es del Señor, hermano. Independientemente de a quien el Señor ponga al frente, la obra es de Dios, es su iglesia y Dios es fiel. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 33, mientras los niños pueden bajar. Éxodo capítulo 33, quiero leerte el verso 12 y 14. Éxodo 33, 12 y 14. Y vamos a hablar acerca de la fiel presencia de Dios. Éxodo capítulo 33, verso 12 y 14. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Y dice la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Verso 14 dice, y él, hablando de Dios, y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Porque si hay algo que da descanso, es la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Te agradezco, Señor bendito, primeramente, oh Dios del cielo, porque tú nos has traído por este camino. Gracias, Señor, porque hace 18 años parecía incierto, Señor, que esto pudiera permanecer todo este tiempo. Pero sé, Señor, y desde el principio yo creí en mi corazón que esta no es mi obra, es tu obra, Señor del cielo. Y tú la has plantado con un propósito en esta ciudad de Lebris, Señor, y la sostendrás hasta el día que tú te has propuesto. Gracias te doy, Señor bendito, por las personas, las familias que han pasado por este lugar y se han llevado, Señor, tu bendición en sus corazones y tu palabra. Y gracias por aquellos a quienes tú, Señor, has mantenido hasta este día, Señor, y aquellos que tú seguirás trayendo. Porque sabemos que el que añade, Señor, aquellos que han de ser salvos a su iglesia, eres tú, Señor amado. Gracias, eterno Dios, por tu bondad. Gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad, oh Dios del cielo. Señor, que tu buena palabra hable a nuestros corazones. Tu buena palabra hable, Señor bendito, allí a lo íntimo de nuestro ser. Y que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de nosotros. Y la lleve, Señor, a ministrar allí en esa área donde necesita, Señor, ser sanado nuestro ser restaurado o ser libertado, Señor. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, los diezmos, bendice las ofrendas. Danos tu sabiduría, Señor, para utilizarlos conforme tu voluntad y tu propósito. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Cuando yo leía estos versos, fue exactamente las palabras que yo le preguntaba o le pedía en oración al Señor desde el día que Él me llamó a desarrollar el ministerio al cual Él me ha puesto. Y desde ese momento que el Señor empezó a confirmar que me iba a traer desde la región donde yo estaba viviendo
que era en Los Ángeles, California, y empezó a poner mi corazón que Él me traía para acá, para esta región de Canadá, del norte. Y una de mis peticiones al Señor fue esa. Yo le dije: Señor, si tu presencia va conmigo, yo voy. Pero si tú no vas conmigo, no me saques de aquí, de este lugar. Porque la verdad, hermanos, no es cuánto hagamos en la obra del Señor, sino que hagamos lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Muchas veces nosotros decimos: no he hecho nada para la obra de Dios. Pero deberías de preguntarte: ¿has hecho lo que el Señor te ha llamado a hacer? Porque eso es lo que importa, hermano. Lo que importa es que aquello a lo cual el Señor te ha escogido, aquello a lo que el Señor te ha llamado, aquello a lo que el Señor te escogió y te apartó desde el vientre de tu madre, o sea, para hacerlo, lo has hecho o estamos en esa dirección de hacerlo. Mire, aquí hay una conversación entre Moisés y Dios. Cuando te leí en el verso 12 dice: Moisés le dice al Señor, le dice a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Mire, Moisés no está hablando con cualquier ser humano, está hablando con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso. Cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros nos sentamos, cuando nosotros comenzamos a orar, hermano, no estás diciendo palabras a cualquier persona, se las estás diciendo al soberano Dios, porque a Él dirigimos nuestra oración, ¿verdad? Vea que cuando ustedes y yo oramos, se las dirigimos al Señor. Hermano, no te sientes, no te arrodilles, no te pongas como que estás hablando con cualquier persona o con cualquier ser mortal. No, estás hablando con el Todopoderoso. Moisés está hablando con Jehová. Él le está diciendo esto al Señor. Y mire, y lo cuestiona, le pregunta todavía. Y como que no es que ponga en duda lo que Dios ya le ha dicho, sino que él quiere estar seguro. Él quiere estar seguro de que la presencia de Dios no se va a apartar de en pos de él y de aquel pueblo al que Dios le mandó a sacar. Y en el verso 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, le dice, que esta gente es pueblo tuyo. Cuando está hablando de esta gente, es aquel pueblo que sacó de la tierra de Egipto. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, Dios nos llama al ministerio, Dios nos llama a desarrollar un privilegio ministerial, no podemos decir mis congregantes, no, son pueblo de Dios. Ustedes son pueblo del Señor. Ustedes son ovejas del prado de Dios, ¿sí o no? Son pueblo de Dios, hermano. Y mire, yo cuando oro por ustedes, yo le digo: Señor, este es el pueblo que tú has traído a este lugar. Estas son las familias que tú has escogido para estar aquí. ¿Cuál es la necesidad que hay en medio de ellos? ¿Cuál es la petición que ellos tienen? Porque yo no puedo decir: no, son mis miembros. No, son miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Porque somos parte de la iglesia del Señor. Mire, la realidad es que cuando yo me detengo un poco, porque este mensaje lo familiarizaba por el camino que el Señor me ha traído desde el día que le conocí. Y esa realidad, cuando yo me detengo un poco para ver, para meditar ese camino por el que Dios me ha traído a través de la vida, puedo ver la realidad de sus promesas, porque ninguna de sus promesas ha faltado sobre mi vida y sobre mi casa, hermano, porque Dios es fiel. Ninguna de ellas. Nunca me ha dejado ni nunca me ha desamparado. Y creo que a ti tampoco nunca te ha dejado ni nunca te ha desamparado el Señor, ¿verdad? Porque Él es fiel. Porque aún en los momentos más adversos de la vida, Él siempre me dio la salida. Y me ha fortalecido para seguir adelante, perseverando. Se los he dicho más de una ocasión. A mí no es el ministerio lo que me hace permanecer en el evangelio o en el camino del Señor. No, es quien es Dios para mi vida. Eso es lo que me hace permanecer en el camino del Señor. Y Moisés está comenzando a conocer a ese Dios. Miren, nosotros podemos decir que Dios trató con Moisés 40 años, porque ustedes saben,
Moisés no fue crecido por una familia, o sea, hebrea, sino que creció en Egipto. Moisés fue preparado e instruido por las costumbres egipcias, porque ahí fue donde él creció. Tuvo los primeros fundamentos, o sea, porque fue su madre, la nodriza de él, la que lo cuidó cuando la hija del faraón le pone una nodriza que lo cuide. Y la madre de él puso aquellos cimientos de qué pueblo él era. Por eso es que cuando Moisés sale y ve que un egipcio está golpeando a un hebreo, dice que él vuelve por el hebreo y le quita la vida al egipcio. Ustedes saben la historia. Pero después él sale huyendo cuando él mira que se ha dado cuenta o ha salido a luz aquello que él ha hecho. Y pasa 40 años en aquella región donde él llega, en aquella región donde él se vuelve pastor de las ovejas de su suegro. Y está ahí en aquel lugar por 40 años. En esos 40 años no relata la Biblia de que había una comunicación entre Dios y Moisés. No relata de que había una cercanía, de que Dios se acercaba y hablaba con Moisés. No, hasta el momento en que se le aparece en la zarza. Hasta ese momento dice que Dios se le aparece o aparece aquella visión de aquella zarza ardiendo. Y cuando Moisés va camino a esa zarza, entonces sí Dios le habla y lo llama por nombre, porque Dios nos llama por nombre, hermanos. Dios te conoce a ti y me conoce a mí por nombre. Él nos conoce por nombre y llama a Moisés por nombre. Y comienza a decirle cuál es el propósito y para qué Él ha permitido que pasara todas esas situaciones que había vivido. Pero el tiempo había llegado de enviarlo a Egipto para libertar al pueblo de Israel. Cuando nosotros meditamos en el camino por el que el Señor nos ha traído, cuando yo veo mi vida, hermanos, detrás de quien yo era cuando no conocía al Señor, cuando yo veo mi caminar desde el momento tal vez que tengo memoria y puedo ahora ver cómo fue, o sea, el desarrollo de mi vida desde mi nacimiento, y puedo ver también de que el Señor, o sea, me permitió ser y desarrollarme en un mundo donde no hay temor a Dios, en un mundo, hermano, que totalmente lo que se hace es en contra a la voluntad y al propósito de Dios. Y ese fue el contexto de mi vida antes de llegar a los pies del Señor. Esa fue la realidad de lo que era mi vida antes de tener aquel encuentro con el Señor. Y yo me ponía a pensar en ese trayecto de mi vida, desde mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, hasta el día que el Señor llega a mí, o yo entrego mi vida al Señor. Y puedo ver la misericordia de Dios, porque aún sin conocer al Señor, Él me guardó. Aún sin conocer, si yo estar en una iglesia, ni conocer absolutamente nada del Evangelio, el Señor me protegió de muchos peligros, como creo que a cada uno de ustedes también. Porque lo que nos protegió no fue la suerte, porque decíamos, por suerte salí de este problema. No, era la mano de Dios, hermano. Era la mano de Dios. No puedes decir, oh, por suerte, o sea, me dieron este trabajo. No, era la mano de Dios ordenando nuestro camino. Porque la palabra del Señor nos dice que de los hombres, del hombre es el pensamiento, pero es de Dios ordenarle su camino. Así que hay cosas tal vez en mi vida que cuando yo me pongo a meditar jamás hubiera pensado o hubiera creído llegar a este tiempo en el que el Señor me ha permitido caminar ya en el conocimiento de Él. Pero cuando llego yo a ese encuentro con el Señor y comienzo ese caminar, mi vida totalmente cambia. Por eso es que cuando cantaban esa alabanza y decía, solo tú transformas mi ser, porque solo Él tiene ese poder de transformar el ser del ser humano, de transformar lo interno del hombre o de la mujer, del ser humano. Solamente Dios tiene ese poder, hermano. Lo puede el hombre intentar en sus propios medios, lo puede intentar en sus propios recursos, pero vemos que no
lo logra. Puede durar cierto tiempo, pero luego vuelve a salir aquello que está oculto dentro de su corazón. Cuando yo veía eso, veía la fidelidad de Dios desde el tiempo, o sea, de mi niñez. Luego, o sea, se desarrolla mi vida, mi juventud, mi adolescencia ya en mi país. Y luego el Señor me saca y me mueve a otra región, a otro lugar, a otro país, allí donde tuve ese encuentro con Dios. Y ha sido una trayectoria, hermano, en la cual yo podría pasar, o sea, mucho tiempo hablándoles de mi testimonio, pero lo que quiero hablarles es cómo el Señor es fiel a lo que Él promete. Y aquello que Él ha dicho que va a hacer con tu vida y con tu casa, Dios lo va a hacer, hermano. Por muy difícil que parezca, por muy lejano que tú lo veas, por muy imposible que parezca hoy, hermano, Dios se glorifica en lo imposible. Yo siempre, cuando me enfrento a alguna adversidad y hago lo que está en mi capacidad hacer, y llego ya al límite donde yo ya no puedo hacer absolutamente ya nada más, la oración que yo le hago al Señor es esta, y le digo: Señor, yo he hecho lo que posiblemente puedo hacer. Ahora lo imposible te corresponde a ti. Porque es cierto, hermano. Mira, cuando tú has intentado todo lo posible, humanamente hablando, ¿por qué te vas a frustrar? ¿Por qué, hermana o hermano, vas a entrar en aquella palabra tan famosa que mencionan de depresión? ¿Por qué vas a entrar en aquella situación, hermano, adversa a tu vida y a tu salud, cuando no podemos solucionar absolutamente nada? Pero cuando tú lo has intentado, cuando tú has llegado y has agotado todos los recursos humanamente hablando, ¿sabes? Lo imposible te corresponde entregarlo a Dios y decirle: Señor, yo hice todo lo humanamente posible, pero la Biblia me habla de que tú eres el Dios de los imposibles. Y eso ya no es terreno mío, eso es terreno de Dios. Porque Él es el que se glorifica en los imposibles, hermano. Es Dios. Entonces, el caminar en la vida y en el Señor, en muchas de sus ocasiones ha sido bastante incierto y de pruebas, porque han habido pruebas. Pero algo que yo he aprendido es que es mejor enfrentar la adversidad, es mejor enfrentar la prueba de la mano de Dios, hermano. Es mejor enfrentarla con Dios que sin Dios. Amén. Mire, porque la prueba va a venir, pero es mejor enfrentar la prueba de la mano de Dios que alejado de Él. Muchos toman la actitud contraria y se alejan. Muchos toman la decisión adversa y se apartan del camino, se alejan de aquella comunión con Dios. Y se va a hacer más difícil aún. Porque si estamos con Dios, si perseveramos en aquella relación con Dios, Él es fiel y nos saca adelante de esa adversidad. Él es el que abre camino en medio de aquellas imposibilidades, hermano, y dificultades. Y yo aprendí eso y le doy gracias al Señor que desde casi recién que me convertí, aprendí eso. Y yo dije: yo solo no puedo enfrentar la adversidad. Por muy inteligente que me crea, por muy hombre que yo piense ser, por muy fuerte que yo crea que es mi vida, hay pruebas que no las podemos enfrentar solos, hermano. Solamente de la mano de Dios y con Él a nuestro lado. Solamente con el Señor. Yo siempre le decía al Señor: dame sabiduría. Dame sabiduría para entender aquello que tú quieres que yo haga y pueda desarrollar, porque tú me has dado la capacidad. Pero también rendirme a tu voluntad cuando mis fuerzas se agotan, cuando ya no hay recursos en mí para hacerlo. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque venimos de un mundo que nos enseña a valernos por nosotros mismos. Venimos de un mundo, hermano, que, como les decía en cierta ocasión, desde niños, desde pequeños, aún los mismos padres le enseñan a uno a valerse por sí mismo. Yo me acuerdo, o sea, en las palabras de mi padre cuando comencé a ir a la escuela, y ustedes saben, siempre hay niños que quieren hacerle la vida difícil a uno en la escuela. Y cuando uno llegaba, o sea, o cuando yo llegaba, tal vez, o sea, que me había sucedido algo, él me preguntaba: ¿y qué te pasó?
Y a yo le decía qué era lo que había sucedido. Y la primera pregunta era, ¿y qué le hiciste? Pero yo le decía, no, nada. ¿Qué es lo que le decía? No, desquítese, usted tiene que también defenderse. O sea, empezaban a poner eso en el corazón de uno. O no le decían así a uno, hermano. No le decían así a usted. Cuando alguien le hacía algo, no, vea, desquítese. Y mire, y eso es lo que la sociedad, eso es lo que uno aprende. Mas sin embargo, cuando uno llega a los caminos del Señor, mire, cuando uno llega a los pies del Señor, dice que si alguien nos ofende, si alguien nos maldice, si alguien hace algo perverso en contra de nosotros, que encomendemos toda justicia, dice, al creador de nuestras almas, al Dios de los cielos, el cual, dice, hace justicia. Mira, el Señor no te manda y te dice, no, ve y desquítate por ti mismo. No, Él te dice, espera en mí. Eso lo dice el Señor, ¿verdad? Espera en mí y yo haré. Y si hay alguien que sabe hacer justicia, es Dios, hermano. Dios es justo. Y Él no le ha celado absolutamente a nadie. Él es justo. Y su juicio es severo. Y no con preferencia a alguna de las partes. Y cuando llegamos a los pies del Señor nos cuesta rendir nuestra voluntad a Él. Y hablo por mi persona. ¿Sabe? Una de las mayores luchas que yo he tenido es cuando me convertí al Señor. Porque fue un cambio total en mi vida, fue un cambio radical. De venir de una costumbre de poder hacerlo todo y valerme todo por mí mismo, mis capacidades, habilidades y preparación. A llegar y rendirme a la voluntad de Dios hoy. Y esperar en Él y pedir la dirección. Porque sabes, a veces hay cosas que el Señor pone delante de ti y delante de mí, que sabemos que lo podemos hacer. Pero el Señor no quiere que lo hagamos de la manera que usualmente antes lo hacíamos, sino que hablemos con verdad y con rectitud delante de Él. Si yo me he equivocado en algo, no puedo echarle la culpa a alguien más, sino que tengo que decirle, yo tomé la decisión y me equivoqué en esta decisión. Eso es lo que Dios mira, ¿verdad? Pero si yo vengo y digo, bueno, empiezo a echarle la culpa a tantas personas, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que ha cambiado en mí? No ha cambiado absolutamente nada, porque sigo usando aquellos mismos hábitos que el mundo me enseñó. Y por eso es que fue una de las mayores luchas en mi vida, enfrentarme a esa realidad, enfrentarme a ese contexto que la palabra del Señor nos enseña. Porque cuando alguien lo ofendía, uno respondía de la misma manera. Ahora mire qué diferente es que alguien te maldice y tú tienes que bendecirlo. Alguien te dice que te odia y tú le dices que lo amas. Hermano, ¿no te suena contrario eso a lo que el mundo nos había enseñado? En el mundo alguien te decía que te odiaba, hermano, y la persona no la volvía a ver jamás. Pero sin embargo, cuando llego al camino del Señor, comienzo a aprender una manera diferente de desarrollarme en mi vida. Comienzo a aprender de la manera que Dios quiere que yo lo haga. Moisés llega a un momento en este contexto de este libro que estamos leyendo, donde él ya había soportado bastantes rebeliones del pueblo, había soportado bastantes situaciones adversas de aquel pueblo al que habían sacado Dios de Egipto por mano de Moisés. Y llega a este punto donde Dios le dice que ya no va a caminar más con ellos, porque esa es la situación que está hablando Dios con Moisés aquí, que ya no va a andar más en medio de ese pueblo. Por eso Moisés le dice que no le había dicho quién iba a ir con él en el verso 12, mas sin embargo Dios ya le había dicho quién iba a ir con él. Porque si tú lees los primeros versos del capítulo 33, ya Dios le había dicho que su ángel iba a ir con ellos. Pero Moisés se hace como el que no le había dicho. Mas sin embargo, la respuesta que Dios le da, mire en el verso 14, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo. ¿Está la presencia de Dios contigo?
Hermano, ¿está la presencia del Señor contigo? ¿Hay problemas? ¿Hay dificultades? Pero la presencia de Dios da descanso. Mire, y eso es lo que el mundo no entiende. ¿Por qué tú en medio de los problemas puedes alabar? ¿Por qué tú en medio de los problemas puedes levantar tus manos al Dios fiel? ¿Por qué en medio de las adversidades, hermano, puedes exaltar el nombre de Dios? El mundo no va a entender eso. Porque lo que ellos están esperando es que nos quejemos, que nos lamentemos, que abandonemos la carrera. Pero no, la presencia de Dios es la que nos da descanso. Nos da descanso porque esperamos en Él y sabemos que Él va a dar la salida. Es Dios el que da la salida, es Dios el que abre camino en medio de las adversidades. Estos 18 años de la trayectoria de la congregación, han habido momentos alegres, han habido momentos, o sea, en los que nos hemos gozado, pero han habido también momentos adversos. Han habido tiempos de dificultad, han habido tiempos, hermanos, donde el Señor ha probado nuestro corazón, donde ha llegado aquel pensamiento, si vamos a seguir más adelante o si ahí nomás quedará la obra de Dios. Han habido esos momentos. Pero siempre viene a mi corazón aquella palabra de que fiel es el que lo ha prometido, el cual también lo hará. Porque esta obra no comenzó, hermano, en mi corazón, comenzó en el corazón de Dios. Y a través de la oración y el clamor de muchas familias y personas en esta ciudad que se humillaron delante de Dios, que le pidieron al Señor un lugar donde ir, reunirse, donde poder estar como hermanos juntos. Porque algunos podemos decir, oh, bueno, yo en mi casa puedo adorar al Señor. Yo en mi casa me puedo congregar con mi familia. Pero sabes, Dios no diseñó el evangelio solo para familias, sino para comunidades de familias. Porque allí es donde aprendemos nosotros a moldearnos unos a otros y allí es donde brotan aquellas áreas que el Señor también está trabajando en nuestras vidas. Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si hay alguien que me ha dado descanso, hermano, en estos años en los cuales la congregación se ha desarrollado, es Dios. Es Dios, hermano. Porque ha sido fiel. Porque Él es el Dios real, Él es el Dios verdadero. Quiero que vayas al Salmo 27 conmigo. Quiero leértelo. Mira lo que dice el Salmo 27. Y en este Salmo 27, Señor hablaba en este Salmo a mi vida, cómo ha sido la trayectoria, cómo ha sido el camino, cómo ha sido el desarrollo de mi relación con Él, porque te estoy hablando de mi relación con Él, cómo se ha venido afirmando, cómo se ha venido de alguna manera quebrando ciertas áreas y formando otras áreas. En el Salmo 27, en el verso 1 dice de esta manera, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué razón estaremos confiados? Porque sabemos quién está con nosotros, hermano. Porque la prueba siempre se levanta, la adversidad siempre se levanta. Mira, David está diciendo en este salmo, se había levantado la adversidad a su alrededor. Saúl lo andaba persiguiendo y dice literalmente que lo buscaba como se busca una pulga, o sea, en medio de aquellos montes de Israel, y no lo podía encontrar. Cierta ocasión leía, y no te digo, o sea, exactamente el libro y el pasaje donde está, porque no lo anoté, no lo iba a traer en esta prédica, pero dice que en cierta ocasión David y sus hombres iban por la llanura, o sea, del monte, de un monte, y Saúl y sus hombres iban por la llanura del otro lado del monte. Mire cómo ese monte, o sea, que lo protegía, es la mano de Dios. Digo yo, de cuántas adversidades Dios no nos ha protegido, hermano. De cuántas adversidades de peligro Dios no te ha guardado a ti y me ha guardado a mí. Mire, porque no es la suerte, hermano, es la mano de Dios. Es la mano del Todopoderoso que te guarda a ti y me guarda a mí.
Entonces, ¿por qué el Señor permitió que se levantara la prueba en mi vida? ¿Por qué el Señor permitió que se levantaran aquellos momentos difíciles, recién convirtiéndome a sus caminos? Y es que la prueba y los momentos difíciles sacan aquello, hermano, tal vez aquella inseguridad que hay dentro de nosotros. Porque verdad que cuando viene la prueba nos hace sentirnos inseguros, ¿verdad, hermano? Nos hace sentirnos inseguros. Pero también la prueba junto trae desánimo. ¿Verdad que nos desanima? ¿O nunca te has desanimado cuando has estado en medio de una prueba, hermano? Cuando has estado en medio de alguna adversidad, ¿no ha llegado desánimo a tu vida? ¿Para qué llega el desánimo? Llega el desánimo. Pero también viene aquella confusión. Y no es que la confusión venga de Dios, no, aquella confusión que hay dentro de nosotros. Porque por un lado decimos el Señor está con nosotros, pero por otro lado vemos el problema y la realidad de aquella adversidad. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué se levanta esta situación difícil? ¿Saben? Dios estaba con David, porque dice que Dios escogió a David como futuro rey de Israel cuando Saúl todavía reinaba. Dios lo escoge, dice que se había escogido a un hombre conforme al corazón de él, pero permite que se levante la adversidad. Y la adversidad trae esa inseguridad, trae aquel desánimo, trae aquella confusión. Pero David, en medio de esos sentimientos que él tenía dentro de sí, él dice, ¿de quién temeré? Mire, dos preguntas hace él, ¿de quién temeré? Y luego dice, ¿de quién he de atemorizarme? Porque si hay alguien de quien nosotros debemos de temer, es de nosotros mismos, hermano. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque sabes, hay decisiones que solamente tú puedes tomar por ti mismo. ¿O no, hermano? ¿Verdad que sí? Hay decisiones que solo yo puedo tomar por mí mismo. ¿Sabes? Si alguien toma la decisión de decir, ya no más evangelio, ya no voy a ser más cristiano, nadie va a tomar esa decisión por mí, yo la voy a tomar. Pero también yo tomo la decisión de pararme firme y decirme, Señor, voy a perseverar hasta el final porque tú estás conmigo. Nadie va a tomar esa decisión por ti, hermano. Por eso es que cuando hay personas que desaniman y dicen, no, vayan y animen a los hermanos, háblenles de esto. No, ellos tienen que tomar la decisión de levantarse, ponerse de pie y decir, voy a seguir en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Si bien es cierto, tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que pedirle al Señor los unos por los otros. Pero es tiempo de ponernos de pie y saber en el Dios que hemos creído, hermano, el cual nos ha guardado y nos ha fortalecido en medio de las adversidades. Deseos de desanimar me dieron muchas veces. Inseguridad de cómo iba a terminar todo esto me dieron también muchas veces. Confusión de que por un lado, o sea, Señor te daba esta promesa y se levantaba esta situación, también vino a mi vida. Pero en todo eso el Señor estaba enseñándome a no depender de mí mismo, sino a depender de Él. Porque su fuerza nunca falta, hermano. Por eso es que Él es el Todopoderoso. Todo lo puede. Todo lo puede, hermano. Porque dice que del Señor viene nuestra fortaleza, ¿verdad? De Él viene nuestra fuerza, hermano. Entonces David se toma de esa realidad del Dios al que Él sirve, el Dios el que lo ha llamado y el Dios que lo había elegido como rey en lugar de Saúl. Y escribe este salmo. Y en los primeros versos él habla de aquella adversidad que se había levantado. Pero en el verso 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego dice el verso 6, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Mire, después de que él estaba hablando de la adversidad que se había levantado, de los enemigos que lo habían rodeado,
Él está diciendo una cosa: he demandado al Señor. Cuando él dice demandado, no es que le ha exigido a Dios, no, que le ha pedido a Dios. Porque a veces nosotros decimos, no, ya le demandé eso, no, como que exigimos, no. Demandar es pedir algo. Y eso le había pedido David a Dios, que morara todos los días en la casa del Señor. Ah, hermano, pero yo no puedo estar todos los días en la iglesia, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer. No está hablando de la presencia de Dios, hermano. Porque cuando tú vas a tu trabajo, ¿va la presencia de Dios contigo? Cuando tú vas a comprar al supermercado, ¿va la presencia de Dios contigo? Claro que sí, porque Él está con nosotros y está en nosotros. Porque dice que su espíritu mora en nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que David está hablando, de que nunca su corazón se aparte de en pos de Dios, de que nunca su corazón se aleje de aquella relación con Dios. ¿Por qué razón? Le dice, porque Él me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Y si hay alguien que nos ha guardado es Dios, hermano. Dios ha guardado tu entrada y tu salida. Dios ha guardado tu acostar y tu levantar. Él nos ha guardado, hermano. En medio de las adversidades que se levanten en esta tierra o en este mundo, Dios es el que nos guarda en el hueco de su mano. Porque el poner la confianza en un Dios que no conocemos se hace difícil, ¿verdad? ¿Verdad que se hace difícil, hermano? Por eso es que yo les digo, mi mayor lucha fue cuando estaba aprendiendo yo a conocer a ese Dios al que le había entregado o al que le había rendido mi alma. No le conocía. Yo no le conocía, hermano. No sabía quién absolutamente era para rendir todo mi ser, mi voluntad, mi vida, mi familia en las manos de Dios. Pero en esas pruebas, en esas adversidades, en esas situaciones del camino, he aprendido a conocerlo. Igual estos grandes hombres de Dios, hablamos de Abraham, el padre de la fe, pero era alguien que no conocía a Dios, sino que lo llama de Ur de los Caldeos, le da una promesa y le dice lo que va a hacer con él. Pero ustedes saben que Abraham empezó a conocer a Dios cuando empezó a caminar con Dios y empezó a caminar en esa obediencia a donde Dios lo estaba guiando, lo estaba llevando. Así también nosotros vamos aprendiendo a conocer a Dios. Porque allí, hermano, mire, ahí rendimos nuestras capacidades, ahí rendimos nuestras habilidades, ahí rendimos nuestra voluntad, cuando totalmente nos rendimos al Dios al que nosotros hemos entregado nuestra vida a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Y David dice eso en este salmo. Él dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos. ¿Ha levantado Dios tu cabeza sobre aquellos que han querido mal sobre ti, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque yo sé que tal vez no, pero por si no saben, hay personas que muchas veces han deseado mal contra tu vida o contra tu casa. Pero el Dios del cielo ha levantado tu cabeza. Y aquellos que esperaron verte terminado, miran cómo la mano poderosa y soberana de Dios te ha levantado y te ha fortalecido. Ese es el Dios que nos guarda, ese es el Dios que nos protege. Y David sabía eso. Entonces dice el verso 7, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y este es uno de los versos, hermano, que tocó mi corazón cuando yo recién me convertí, el verso 10. Y dice, aunque mi padre, mire, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, porque Él es fiel. Él es fiel. La promesa de su presencia es para siempre sobre nosotros, hermano. Es para siempre. Yo me familiarizaba con eso por lo que yo te he contado en mi testimonio. Y como a los 5 años yo vi aquella falta de mi madre en el hogar. Y luego llegar al evangelio y
leer ese versículo, yo dije, aunque aquellos seres queridos, o sea, que tal vez de los cuales todo ser humano espera recibir amor primeramente, que es el padre y es la madre, aunque uno de ellos fallase, aunque los dos fallasen, con todo y eso Dios no me desechará ni me abandonará. Eso nos da seguridad del Dios en el cuyas manos estamos nosotros y nuestra familia, hermano. La promesa de su presencia y el poder de encontrarle cuando le busquemos. Porque el Señor dice que aquel que le busque lo hallará. Y el que se acerque a Él le dirá, heme aquí. ¿Cuántas veces tú te has acercado al Señor y no le has encontrado? Siempre hemos hallado al Señor. Siempre le hemos encontrado, hermano, cuando nos hemos acercado a Él. Cuando hemos clamado, Él nos ha respondido. En su presencia nosotros encontramos misericordia, porque Él es el que perdona nuestros pecados. Encontramos gracia y encontramos verdad. Y eso es lo que David le dice. En el verso 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Porque necesitamos conocer a Dios cada día, hermano. A pedir a Milcar que pase. Necesitamos conocer a Dios cada día. ¿Sabes? Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, rendimos nuestra voluntad a Él. Rendimos todo nuestro ser. Y cuando nosotros seguimos en ese caminar, obedeciendo su palabra, obedeciendo su mandato, sus estatutos, aquella relación se va fortaleciendo en nuestras vidas. Así que a los hermanos que van a dar el paso de obediencia del bautizo, el paso que ustedes están dando es un testimonio público de quién es Dios para su vida. De que ese Dios que los socorrió, ese Dios que los oyó en el día de su angustia, ese Dios que los escuchó en el día de la adversidad, es el mismo Dios que va a caminar con ustedes, con sus hijos y los hijos de sus hijos, porque la bendición va de generación en generación. La promesa de su presencia y el poder de encontrarle a Él. Así que le pido a los hermanos que van a bautizar que puedan bajar a cambiarse para prepararse mientras nosotros terminamos aquí, seguimos con el servicio. Pero yo te comparto este mensaje debido a el camino por el cual Dios me ha traído, hermano. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Muchas veces nosotros decimos, no, sí es fácil estar ahí al frente, es fácil hacer esto, es fácil. No lo digas hasta que el Señor te ponga en ese lugar, porque no es fácil. Cualquiera puede haberle dicho a Moisés, vistes tantas hazañas, vistes tantas maravillas en Egipto, vistes la mano de Dios, vistes el mar abrirse, vistes la roca dar agua. Podemos decirle todo eso, pero cada día era diferente, cada etapa era diferente. Cualquiera podía haberle dicho, cuando Moisés está hablando con Dios y le está diciendo esa realidad a él, de que ese pueblo no era pueblo de él, era pueblo suyo, y le dice que si había encontrado gracia delante de sus ojos, que le dijera a quién iba a enviar. Cuando el Señor me trae a esta región de este país, yo sabía que es lo que Él iba a hacer conmigo, pero no sabía cómo se iba a desarrollar. Porque Dios te dice, para esto te he escogido, pero no te dice cómo va a ser el proceso. No fue fácil llegar a un lugar, a una región donde no conocía a nadie y nadie me conocía. No fue fácil después de estar 12 años en aquel lugar donde el Señor llegó a mi vida. Por cierto, me dejó vivir 10 años y medio todavía sin aquel conocimiento de Él. Hasta los 10 años y medio de habitar en esa región de California, el Señor llega a mi vida y rindo mi vida al Señor. E inmediatamente después que Él llega a mi vida, yo le hago aquella promesa a Dios que le serviría a Él
a donde quiera que Él me llevara. Y esa promesa fue la que me trajo a este lugar. Esa promesa fue la que me trajo a esta región de Canadá, a este clima bonito en verano, en otoño y parte de la primavera, pero frío en el invierno. ¿Por qué frío en el invierno, verdad, hermanos? ¿Para qué frío? Mira, hay muchas personas que ya tienen años de vivir aquí y me dicen: no me puedo acostumbrar al frío. Nadie se va a acostumbrar al frío, hermano, porque aún hasta los mismos personas que son de esta región dicen: no, es que ya viene el frío. Y le digo, y ellos han nacido aquí. Han nacido aquí. Así es que ustedes y yo no esperemos acostumbrarnos al frío. Especialmente, o sea, si no nacimos en un país que era de clima frío. Los hijos que han nacido aquí, pues obviamente, ¿verdad? Tienen que enfrentar la realidad del invierno, y nosotros también, pero no es fácil. Los primeros días parecía como que en vez de venir tiempos buenos, agradables y de fortaleza, venían tiempos de incertidumbre, de inseguridad y de desánimo. No de desánimo de dejar el camino del Señor, pero sí de regresar al lugar donde Él me había traído. Sin embargo, muy dentro de mi corazón yo sabía que fiel es aquel que me había traído a esta región, el cual también me guardaría. A ti también, hermano, el Señor te ha guardado y Él te ha fortalecido y Él te ha abierto camino. Así que vamos a pasar a la primera actividad. Vamos a presentar a nuestra hermana Belinda Rubí Franco Martínez. Vamos a darle gracias al Señor porque es una bendición. Es una bendición, o sea, poder traer nuestros hijos delante de aquel que los formó en el vientre, ¿verdad? De cuyas madres son. Y en esta hora vamos a darle gracias al Señor. Yo siempre le digo a los padres, el dedicar nuestros hijos delante de Dios es un compromiso que hacemos delante del Señor, de enseñarles e instruirles el Dios en el que nosotros creemos, el Dios a quien nosotros servimos. Así es que usted la puede tener. Yo voy a hacer una oración por ella y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Padre bendito, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor bendito, por la vida de Belinda Rubí Franco Martínez. Te agradezco, Señor, porque tú la formaste en el vientre de su madre. Tú soplaste aliento de vida sobre ella, Señor. Y sé, Señor bendito, tal y como dice tu palabra, que desde el vientre de nuestra madre tú nos has escogido. Señor, ahora, Señor, su madre la trae delante de ti. No para que tú la conozcas porque tú la conoces desde el vientre de ella, sino, Señor, para agradecerte por tu bondad y tu fidelidad, de haberla guardado esos 9 meses en su vientre. Y también, Señor bendito, de haberla hecho nacer, Señor, a este mundo. Y también promete, Señor, guardarla cada uno de los días de su vida. Señor, que tu bendición repose sobre ella. Bendigo, Señor, a sus padres. Bendigo, Señor, a Fabiela, que no está aquí. Señor, que tu bendición repose sobre él, porque sé, Señor, que si hay alguien que puede obrar en el corazón del ser humano, eres tú. Y tú estás hablando al corazón de él, Señor bendito, porque una oración no regresa a ti vacía, y él está en nuestras oraciones. Si oro también, Señor, por mi hermana Ana. Te pido, eterno Dios, que tú le des fortaleza, le des sabiduría. Te agradezco, Señor bendito, porque eres tú. Eres tú, Señor, el que nos das a nuestros hijos, porque tu palabra dice que herencia de Jehová son los hijos.
Agradezco, Señor bendito, por esta pequeña, y que tu bendición repose sobre su vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús la bendecimos. Gracias te damos, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno. Ahora vamos a pasar al evento de los bautizos, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Vamos a agradecerle al Todopoderoso. Cuando a mí me dijeron los pastores de esta congregación canadiense que podíamos hacer los bautizos aquí, yo me quedé sorprendido. Usualmente siempre esperábamos el verano para bautizar a los hermanos, pero esa es la bendición de trabajar como hijos de Dios, como comunidad de hermanos que somos. Entonces ellos nos dieron cómo poder hacerlo y cómo desarrollarlo, y el Señor proveyó todos los medios y los recursos. Y agradecemos también a los hermanos del Gay que nos permiten hacer este bautizo, y también a los hermanos de la Parallel Church que nos han prestado el bautisterio. Y agradecemos a Dios porque es Él el que provee todos los medios. Así es que vamos a preparar nuestro corazón, vamos a darle gracias al Señor. Y este es un paso muy importante en la vida de nuestros hermanos, porque es nuestro testimonio público a quien pertenecemos. Le pertenecemos al Señor, somos hijos de Él. Y el pastor Mario va a estar desarrollando los bautizos, y luego, para terminar, vamos a dejar que Ángel y su niña pasen, y él va a hacer su oración por su hija. No sé si está Ángel aquí, puedes pasar con tu hija, y después vamos a terminar con los bautizos. El Señor le permitió a Michelle el día viernes cumplir 15 años, y nosotros sabemos, según el contexto de donde nosotros venimos, que 15 años en la vida de una niña son muy simbólicos, ¿verdad? Son muy simbólicos. Aquí ellos celebran los 16 años, pero de donde nosotros, el Señor nos trae, los 15 años son muy memorables en el corazón de un padre y de una hija. Así es de que ayer ella estuvo compartiendo con su padre y con algunos jóvenes, ¿verdad?, en un evento, y ayer hizo una oración a Ángel por ella. Y yo le dije: esa fue tu oración, lo que hay en tu corazón para ti. Ahora vas a orar lo que Dios ha puesto en tu corazón para con ella. Porque si hay una oración, hermanos, que tiene mucho significado delante de Dios, todas las oraciones, pero la oración de un padre por un hijo tiene mucho valor delante de Dios. Yo le decía: Abraham bendijo a Isaac y se cumplieron las bendiciones sobre él. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú y se cumplieron las bendiciones sobre él. Jacob bendijo a sus 12 hijos que vinieron a ser las 12 tribus de Israel, y cada una de aquellas palabras que Jacob dijo sobre sus hijos se cumplieron sobre ellos. Bendigamos a nuestros hijos, hermano, bendigámoslos. Y mire, es cierto, pueden tal vez andar haciendo cosas que no nos agradan, pero cuando tú elevas esa oración y dile: Señor, pero yo creo en aquella promesa que tú has hecho sobre mis hijos, la cual se cumplirá. Así que voy a dejar a Ángel que él haga esa oración de lo que Dios ha puesto en tu corazón para con tu niña, y sé que Dios va a honrar esa oración conforme a lo que hay en tu corazón. Amén. Dios les bendiga una vez más, iglesia. Estamos contentos, estamos felices, ¿verdad? Porque Dios ha bendecido nuestras vidas, y pues en este momento, ¿verdad?, pues se me ha dado el privilegio, gloria a Dios, de poder, ¿verdad?, orar por mi hija, hermano, ya que el viernes ella estuvo cumpliendo sus 15 años, y como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, y como lo recalca nuestro pastor ahorita, ¿verdad?, la bendición de nosotros los padres para nuestros hijos es muy importante, amén. Declarar delante de Dios, amén, de que todas esas bendiciones y todos esos propósitos, amén, que nosotros hemos trazado para nuestros hijos, amén, Dios los va a hacer realidad en ellos, amén. Así que yo los voy a invitar, hermanos, que me acompañen en oración, amén, que se pongan de pie, y pues extiendan sus manos, hermanos, hacia Michelle,
y vamos a bendecir su vida. Amén. Padre y Dios eterno que estás en el cielo, Señor, una vez más, Señor, me presento delante de tu presencia, Señor amado, agradeciéndote tus bondades y tus misericordias, Señor. Y en esta oportunidad, en este momento muy especial, Señor amado, yo me acerco delante de tu presencia, oh Dios mío, bendiciendo, Señor, la vida de Michelle, Señor amado. Gracias, Señor, por su vida, Señor amado. Y en esta tarde, Señor, yo quiero declarar, Señor amado, delante de tu presencia, Señor amado, y creyendo, Señor, en tu palabra, Señor, de que ella, Señor, será, Señor, una joven, Señor, de bendición, Señor, una señorita, Señor amado, aleluya, donde tu gloria, Señor amado, se reflejará en su vida, Señor amado. Y en esta tarde, Señor amado, yo abro, Señor amado, esas ventanas de los cielos, Señor amado, esas puertas celestiales, Señor amado, y declaro, Señor amado, una bendición sobre y abundante sobre su vida, Señor amado. Señor, en esta tarde yo vengo declarando, Señor amado, que todos los planes, Señor amado, todos los propósitos, Señor amado, que ella tenga en su vida, Señor amado, se realizarán, Señor de los cielos, porque sé, Señor amado, que tu presencia, Dios mío, está sobre su vida, Señor amado, porque tú, Señor, así lo has prometido, Señor amado. Así, Señor amado, me has hecho esa promesa, Señor amado, de que, Señor amado, mi descendencia, Señor, será de bendición, Señor de los cielos. Oh, Señor amado, por lo cual, Señor amado, yo declaro, Señor amado, bendición sobre su vida, Señor amado. Yo declaro, Señor, en esta tarde, Señor, que ella será, Señor amado, una joven de bien, Señor, una joven, Señor amado, Señor de los cielos, donde tu Espíritu Santo, Señor amado, estará sobre ella siempre, Señor amado. Y que sé, Señor de los cielos, que a cada momento, Señor, que a cada paso de su vida, Señor amado, en cada decisión, Señor amado, tú estarás primero, Señor, en ella, Señor amado. Tú serás primer lugar en su vida, Señor. Por lo cual, Señor, yo declaro en esta tarde, Señor amado, una bendición, Señor amado. Yo declaro, Señor de los cielos, en esta tarde, de que Michelle, Señor amado, será, Señor de los cielos, aleluya. Bendición, Señor amado. Bendición, Señor, para los demás, Señor, Señor de los cielos. Y en esta tarde, Señor amado, te doy las gracias por su vida, Señor amado. Te doy las gracias por la vida de mi hija, Señor amado. Oh, bendito eres, Señor amado. Tu nombre, Señor, es bendecido, Señor de los cielos. Gracias te doy, Señor amado, por Michelle, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Amén, hermanos. Y así nuestro hermano Mario continúa.